Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Facultad de Derecho Sede, Funza Derecho Romano Doctora Claudia Patricia Salcedo de Patarroyo Integrantes, Ñustes Calderón Jesús Alberto Padilla Barragán Alexander Humberto Pesca Sanabria Jonathan Camilo Prado García Jason Antonio Vargas Méndez César Leonardo Grupo, B grande 1 El periodo posclásico del derecho romano, imperio absolutista se denomina derecho romano. Postclásico al periodo de la historia del derecho romano que comprende desde la primera mitad del siglo III hasta la recopilación ordenada por Justiniano, que coincide con el periodo político romano del dominado bajo imperio, ascensión al poder de Diocleciano en 284 después de Cristo, hasta la muerte de Justiniano en 565. El periodo posclásico abarca desde la muerte de Alejandro Severo en el año 235 después de Cristo hasta la compilación jurídica ordenada por Justiniano, coincidiendo con el periodo del dominado del Imperio Romano. A nivel general, responde al contexto social del dominado, en el que el emperador se convierte en la única fuente legítima del derecho a través de las constituciones imperiales. Se caracteriza por la desaparición de las escuelas jurídicas de la época clásica, donde el Consejo de los Juristas se fue convirtiendo poco a poco en órganos burocráticos permanentes. Es aquí donde se producen las principales constituciones imperiales, que fueron recopilaciones del derecho de forma estatal y centralizada. Absolutismo es la denominación de un régimen político, una parte de un periodo histórico, una ideología y un sistema político, el Estado absoluto, propios del llamado antiguo régimen, y caracterizados por la pretensión teórica, con distintos grados de realización en la práctica, de que el poder político del gobernante no estuviera sujeto a ninguna limitación institucional, fuera de la ley divina. Es un poder único desde el punto de vista formal, indivisible, inalienable e intrascendente. Los actos positivos del ejercicio de los poderes, legislación, administración y jurisdicción, se apoyaron en la última instancia de decisión, la monarquía. Delimitación del periodo posclásico. El periodo posclásico, o postclásico, se corresponde con el periodo histórico del dominado, o bajo imperio romano, durante los cuales la producción jurídica se concentró por completo en la figura del dominus imperator quien concentró casi todos los poderes propios del Estado. Producto de la crisis administrativa que el imperio había durante más de un siglo, estalla en el año 235, una crisis por la sucesión de Alejandro Severo, el último de los severos, y que terminaría en un periodo de casi 50 años de anarquía militar, hasta que Diocleciano retomara el poder, 284, y emprende una reforma integral a la estructura del Estado romano. El Imperio Romano Único es el periodo posterior a la división del Imperio Romano en el 395 después de Cristo, cuando se unificó nuevamente en el año 476 después de Cristo. Este periodo de la historia del derecho romano se conoce como el periodo postclásico. Durante el Imperio Romano Único, el derecho romano se desarrolló y evolucionó a través de una serie de etapas. Inicialmente, el derecho romano se basó en gran medida en las leyes y costumbres establecidas durante la República Romana y el Principado, pero con el tiempo, comenzó a incorporar influencias de otras culturas y tradiciones legales. Una de las principales características del derecho romano durante el Imperio Romano Único fue su universalidad. El derecho romano se aplicaba a todos los ciudadanos romanos, independientemente de su origen étnico o lugar de residencia. Además, el derecho romano se convirtió en una importante herramienta para el gobierno y la administración del Imperio Romano, ya que se utilizó para regular una amplia gama de asuntos, desde los asuntos civiles y penales hasta la administración y la fiscalidad. Durante el Imperio Romano Único, el derecho romano también comenzó a dividirse en diferentes categorías o ramas, cada una de las cuales se ocupaba de aspectos específicos de la vida y la sociedad romanas. Entre estas ramas se incluyen el derecho civil, el derecho penal, el derecho comercial, el derecho de las obligaciones y el derecho público. Además, el Imperio Romano Único fue testigo del desarrollo y la evolución de la jurisprudencia romana. Los juristas romanos, como Ulpiano y Papiniano, desarrollaron y refinaron el derecho romano a través de la interpretación y aplicación de las leyes y costumbres existentes. Estos juristas también fueron responsables de la creación de nuevas leyes y principios.
jurídicos, lo que llevó a una mayor complejidad y sofisticación del derecho romano. El periodo postclásico de la historia del derecho romano fue un periodo de gran evolución y desarrollo para el derecho romano. Durante el Imperio Romano Único, el derecho romano se convirtió en una herramienta universal para la administración del imperio y se dividió en diferentes ramas especializadas. Además, la jurisprudencia romana se desarrolló y refinó, lo que llevó a una mayor complejidad y sofisticación del derecho romano. El ámbito económico también experimentó cambios significativos. El imperio se había expandido a un tamaño impresionante y su economía se volvió más compleja y sofisticada. El sistema económico del Imperio Romano se basaba en gran medida en la agricultura, la minería y el comercio. Y estas actividades se desarrollaron aún más durante el periodo postclásico. Fase Imperio Doble, Historia, periodo postclásico. La fase del Imperio Doble en el derecho romano se refiere a un periodo de la historia romana que abarcó desde el año 284 hasta el 565 después de Cristo. Durante este tiempo, el Imperio Romano se dividió en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, cada uno con su propio emperador y administración. Esta división se llevó a cabo como parte de una serie de reformas políticas y administrativas implementadas por el emperador Diocleciano con el objetivo de fortalecer el imperio y hacer frente a las amenazas internas y externas que enfrentaba. La creación del Imperio Doble significó un cambio significativo en el derecho romano. El derecho romano era un sistema jurídico muy desarrollado que se había ido formando durante varios siglos y que se basaba en la costumbre, la ley y la jurisprudencia. La división del imperio en dos partes separadas implicó que cada una de ellas tenía su propio sistema jurídico, aunque compartieran muchos de los mismos principios y tradiciones legales. En el Imperio Romano de Occidente, el derecho romano seguía siendo un sistema jurídico complejo y bien desarrollado, aunque su aplicación se vio afectada por las dificultades políticas, económicas y militares que enfrentaba el imperio. Durante este periodo, hubo una mayor demanda de leyes que abordaran los problemas específicos de la época, como la inflación, la escasez de mano de obra y la corrupción. En respuesta a estas necesidades, los emperadores emitieron edictos y rescriptos para abordar estos problemas específicos y los jueces comenzaron a tomar decisiones basadas en la equidad, en lugar de seguir ciegamente la letra de la ley. En el Imperio Romano de Oriente, el derecho romano se mantuvo como una parte fundamental del sistema legal. El emperador Justiniano llevó a cabo una gran cantidad de reformas legales y políticas, incluida la creación del Corpus Iuris Civilis, una compilación de leyes y decisiones legales que se convirtió en una de las obras más importantes del derecho romano y del derecho civil. El Corpus Iuris Civilis incluye el Código de Justiniano, el Digesto, las Institutas y las Novelas, que son una colección de leyes, jurisprudencia y opiniones jurídicas, que todavía son una fuente importante de derecho civil y derecho romano en la actualidad. Una de las características más importantes del derecho romano durante la fase del Imperio Doble fue el papel creciente de los juristas y la jurisprudencia. Los juristas eran expertos legales que asesoraban a los tribunales y a los emperadores en cuestiones legales complejas. Fase justinianea de periodo romano, fase Imperio Doble. La fase justinianea, que tuvo lugar durante el reinado del emperador Justiniano I, es uno de los periodos más destacados de la historia del Imperio Romano de Oriente. Justiniano I asumió el trono en el año 527 después de Cristo y durante su reinado, que duró hasta el año 565 después de Cristo, llevó a cabo importantes reformas en los ámbitos político, económico, legal y religioso. El gobierno de Justiniano se caracterizó por su habilidad para elegir a los mejores hombres para ocupar los cargos públicos, y por su capacidad para tomar decisiones importantes. Durante su reinado, Justiniano realizó una importante reorganización del sistema administrativo del imperio, que le permitió ejercer un control más efectivo sobre el territorio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Entre las reformas más importantes que Justiniano llevó a cabo en el ámbito político, destacan las siguientes: reforma administrativa. Justiniano reorganizó el sistema administrativo del imperio, creando nuevos cargos y redistribuyendo las funciones de los existentes. Estableció una jerarquía de funcionarios civiles, militares y
eclesiásticos, cada uno con su propia esfera de competencia. Además, dividió el imperio en provincias, que eran gobernadas por un prefecto, y en distritos militares, que eran gobernados por un duque. Reforma fiscal. Justiniano llevó a cabo una importante reforma fiscal, con el fin de aumentar los ingresos del Estado. Se establecieron nuevos impuestos, se mejoró la recaudación y se redujeron los gastos públicos. Esta reforma permitió a Justiniano financiar sus grandes proyectos de construcción y sus campañas militares. Política religiosa. Justiniano intentó mantener la unidad religiosa del imperio, lo que no siempre fue fácil debido a las tensiones entre los diferentes grupos cristianos. Durante su reinado, se produjeron importantes conflictos religiosos, como el cisma de los 3 capítulos y el cisma acasiano. Sin embargo, Justiniano logró imponer su autoridad y mantener la ortodoxia religiosa en el imperio. Política exterior. Justiniano fue un emperador expansionista, que llevó a cabo importantes campañas militares para expandir el territorio del imperio.